Soy de un rancho cerca de Salvatierra, Guanajuato. No voy a decir el nombre exacto porque todavía tengo familia ahí y las cosas están calientes con los mañosos. Pero pues es de esos lugares donde si no tienes tierras, no eres nadie. Y yo tierras no tengo. Total que para principios del año pasado la cosa ya no daba. Yo le sé un poco a la albañilería, poner azulejo y eso, pero aquí te quieren pagar una miseria. 200 pesos el día y todavía te regatean. Y pues tengo 2 chamacos que comen como si tuvieran un hoyo en la panza. Así que contacté a un primo que tengo en Phoenix, el Beto no, otro, el Chino, y me dijo que él me prestaba una feria para el coyote, que allá me la cobraba chambeando. No te voy a contar todo el viaje en autobús hasta Sonora porque es un fastidio, puro retén y soldados revisando mochilas y bajándote lana si te ven cara de que vas para el otro lado. Llegué a Altar, ahí es donde se junta toda la raza. Es un pueblo feo, la neta, puro polvo y calor, y todos te miran como mercancía. Ahí te meten en las casas de seguridad, o clavos como les dicen. A mí me tocó en un motelucho de paso que olía a pura humedad y cigarro viejo. Éramos como 15 en un cuarto para 2. Ahí fue donde conocí al tal Marcial. Marcial no tenía nada de especial. Te lo juro por mis hijos que si me pones una foto de él ahorita, igual y batallo para reconocerlo bien, pero me acuerdo de su voz. Era un vato flaco, moreno, de esos que se ven curtidos por el sol. Creo que me dijo que era de Veracruz o de Tabasco. Tenía ese acento como cantadito, rápido. Traía una gorra de los Yankees toda deslavada y unos tenis Converse que yo le dije, güey, con esas madres no vas a aguantar el desierto, necesitas botas. Y él nomás se rió y me dijo que no tenía para más. Estuvimos ahí encerrados 2 días esperando la luz verde. El coyote, un tal comandante, pinches apodos que se ponen, nos decía que la migra andaba muy perra y que teníamos que esperar. En esos 2 días, pues, platicas. No hay tele, no te dejan salir ni a la esquina, te quitan el celular, platicas pendejadas. Marcial me contó que iba para Atlanta, que allá tenía un tío que trabajaba en los techos, en el roofing. Me enseñó una foto arrugada que traía en la cartera, de una niña, su hija. Se llamaba Lupita, creo. Me dijo que quería juntar para comprarle una tablet porque iba a entrar a la primaria. Cosas normales, pues. Nada de que, presiento que voy a morir, ni mamadas de esas. El vato tenía hambre de salir adelante, igual que todos. La noche que nos sacaron fue un desmadre. Nos subieron a unas camionetas van, de esas blancas sin asientos atrás. Íbamos como sardinas, unos encima de otros. El calor era insoportable, aunque ya era de noche. Te juro que sudabas nomás de estar quieto. Nos llevaron por brechas como 3 horas, puros brincos, golpeándonos contra la lámina. Marcial iba a mi lado. Me acuerdo que me encajó el codo en las costillas un par de veces por los baches y me pedía perdón. Aguanta vara, compa, le decía yo. Nos bajaron en medio de la nada. Oscuro, oscuro. No se veía ni madre, nomás las estrellas que allá en el desierto sí se ven un chingo. Pero no te sirven de consuelo cuando sabes que te toca caminar 3 o 4 días. El guía, un chavito que no tendría ni 20 años pero que se creía narco, nos formó y nos dio las instrucciones de siempre. No prendan cigarros, no hablen fuerte, no se separen y si ven la migra, se tiran al suelo y no corran porque los ven con los infrarrojos. Nos repartieron los galones de agua, negros para que no brillen. 2 galones cada uno. Pesan un chingo. Empezamos a caminar. El ritmo al principio es rápido. Quieren alejarse de la carretera lo más pronto posible. Marcial iba bien. Yo iba casi hasta atrás, y él iba 2 o 3 personas adelante de mí. Lo veía por la gorra esa de los Yankees, que aunque estaba oscuro, alcanzaba a distinguir la forma. La primera noche caminamos como 8 horas seguidas. Paras 10 minutos, tomas agua, sigues. Es una putiza. Las piernas te empiezan a temblar. El aire es seco, te raspa la garganta. Marcial se acercó en un descanso. Me ofreció un chicle. ¿Cómo vas, paisa?, me preguntó. Ahí la llevo, le dije. ¿Y tú? Los tenis, ¿qué pedo? Ya me sacaron ampolla, pero ni pedo. Ya estamos aquí. Se le veía animado, cansado pero animado. Cuando amaneció nos escondimos en un arroyo seco, debajo de unos matorrales y unas lonas de camuflaje que traían los guías. Ahí tienes que dormir como puedas,
hecho bola entre las piedras y las espinas, con el sol pegando arriba que sientes que te cocina aunque estés en la sombra. Ese día hizo un calor de la chingada, fácil unos 40 grados o más. El agua se calienta y sabe a plástico. Te da asco tomarla, pero tienes que hacerlo. Ahí fue donde noté a Marcial un poco raro. Estaba muy callado. O sea, todos estamos callados porque estás cansado, pero él estaba ido. Se quedaba mirando fijamente a una piedra o a una rama. Le pregunté si se sentía mal y me dijo que no, que nomás estaba pensando en su chamaca. Ya mero llego, mija, susurraba. Yo pensé, bueno, es el golpe de calor o el cansancio, a todos nos pega diferente. Yo mismo a veces sentía que escuchaba a mi vieja hablándome. La segunda noche es la peor. Ya traes el cansancio acumulado, los pies destrozados, el cuerpo te duele en partes que no sabías que tenías. Empezamos a caminar y el terreno se puso más feo, mucha subida y bajada, mucha piedra suelta. El guía nos traía en chinga. «Ámonos, ámonos, no se retrasen», gritaba en voz baja pero encabronado. Marcial se empezó a quedar atrás. Yo lo pasé. Le dije, «Pégate, güey, no te quedes». Él me miró y te juro que en sus ojos vi algo raro. No miedo, era como resignación, como si estuviera borracho de sueño. Asintió y apuró el paso. Seguimos caminando. Pasaron horas. El desierto de noche es engañoso. Todo se ve igual. Sombras que parecen gente, cactus que parecen monstruos. Uno entra en un trance. Vas viendo los talones del de adelante y nada más. Tu mundo se reduce a eso. Paso, 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 dolor, paso. En una de esas, el grupo se estiró mucho. Yo iba pensando en mis deudas, en la casa, tratando de no pensar en la sed. De repente, escuché a Marcial detrás de mí. No lo vi, pero lo escuché. «Espérame tantito, compa. No más tantito». Me giré. Estaba oscuro, pero vi la silueta. Venía renqueando. «No podemos parar, Marcial. El guía nos deja», le dije, sin detenerme, nomás bajando un poco el ritmo. «Sí, ahí voy. Nomás que me pesa mucho. Tira el agua si quieres, ya falta menos». Le mentí, faltaba un chingo. Seguí caminando. Escuchaba sus pasos. Arrastraba los pies. Shh, 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 shh. Ese sonido me ponía nervioso porque hacía ruido, pero me consolaba saber que venía ahí. Le fui platicando cosas para que no se durmiera. Le dije, «Oye, ¿y tu tío sabe que vas a llegar hoy? ¿Te va a mandar la troca?» Escuché que me contestó, «Sí, ahí está». Su voz sonaba seca, rasposa, pero me contestó. Te lo juro por mi vida que me contestó. Caminamos así como una hora más. Yo hablándole de a ratos, él contestando con monosílabos o ruidos. «Ajá, sí, voy». El guía ordenó un descanso corto antes de cruzar una carretera que decían que estaba vigilada. Nos sentamos todos en cuclillas, jadeando. Busqué mi botella de agua y me giré para darle un trago a Marcial, porque seguro él ya no traía o no podía sacarla. «Ten, dale un trago, Marcial», le dije estirando la mano hacia atrás. No había nadie. Me quedé con la mano estirada como pendejo. Miré bien. Conté a los del grupo. Éramos 12. Habíamos salido 14, pero uno se había regresado al principio porque se torció el pie. Debíamos ser 13. ¿Y el vato de la gorra?, pregunté en voz alta. Nadie me peló al principio. Todos estaban ocupados tratando de respirar. «Oigan, el Marcial, el de Veracruz, venía atrás de mí». El guía se acercó, encabronado. «Cállate el hocico. ¿Qué traes?» «Falta uno. El chavo de los Converse». El guía alzó la lámpara, tapándola con la mano para que la luz no se abriera y contó. 1, 2, 3, 10, 12. Se quedó callado un segundo. «¿Dónde lo viste la última vez?», me preguntó, ya no tan bravo, sino preocupado porque un perdido es pedo para ellos, a veces. O les vale madre, depende. Venía aquí atrás de mí. Veníamos platicando hace 10 minutos, me contestó. Uno de los otros, un señor ya grande de Michoacán, se me quedó viendo raro. «¿De qué hablas, pariente? Tú vienes solo desde que bajamos la loma esa de las piedras».
No mames, si yo le venía diciendo de su tío. Yo te oí hablando solo, dijo otro chavo. Pensé que venías rezando o que traías audífonos, qué sé yo. Pero nadie venía atrás de ti. Tú eras el último. Sentí un frío que me recorrió toda la espalda, y eso que estaba sudando. No. Él me dijo, ahí voy. Yo escuché sus pasos. Arrastraba los pies. El guía escupió al suelo. Se quedó. Si no está aquí, se quedó. Hay que buscarlo. No puede estar lejos, le dije parándome. Siéntate, me empujó el guía. No vamos a regresar. Si se quedó, ya mamó. O lo agarra la migra o se muere. No vamos a arriesgar a todos por un pendejo que no aguanta. Pero venía aquí, insistí, pero ya con menos fuerza, porque la duda se me metió en la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi de verdad? Me puse a hacer memoria, ahí sentado en la tierra caliente. Me acordé de cuando le ofrecí agua. No, ahí no estaba. Me acordé de cuando subimos la loma. Tampoco. La última vez que lo vi físicamente, que lo toqué, fue cuando le dije que se pegara, horas atrás. Pero yo lo había escuchado. Había escuchado sus pasos. Shh, shh. Había escuchado su respiración cansada. «Vámonos», dijo el guía. «Pero, ¿vámonos a la verga o te quedas tú también?» Nos levantamos. Yo me quedé mirando hacia la oscuridad, hacia atrás. El desierto es un mar negro de noche. No se ve fin. Grité bajito. «Marcial». Nada. Solo el viento moviendo los matorrales secos. Tuve que seguir. No te puedes quedar. El instinto de supervivencia es cabrón, más fuerte que la lástima. Llegamos a Phoenix 2 días después. El resto del viaje fue un borrón. Yo ya no hablaba. Iba cuidándome la espalda todo el tiempo, sintiendo que alguien venía pegado a mí. Cuando llegamos a la casa de seguridad en Phoenix, donde te tienen hasta que pagan el resto de la lana, le pregunté a los otros. «Oigan, neta, ¿nadie vio cuándo se quedó?» Todos negaban. «Yo lo vi en el primer descanso», dijo uno. «Yo lo vi cuando tomamos agua antes de la bajada», dijo otro. Pero nadie recordaba el momento exacto. Nadie lo vio caerse. Nadie lo vio sentarse. Simplemente dejó de estar en la imagen, como cuando editas un video y cortas a un personaje. Pero el audio sigue un ratito más. Lo más cabrón no fue eso. Lo cabrón empezó después. Mi primo el chino pagó, me sacaron y me fui a vivir con él a un departamento por la 35 Avenida. Un lugar de puros paisanos, ruidoso, siempre música de banda y olor a carne asada. Empecé a trabajar a la semana, pegando bloque. Duro el jale, pero pagaban bien. Traté de olvidarlo del desierto. Uno trata de bloquear esas cosas. Pero a las 2 semanas, una noche que mi primo no estaba porque se fue con una morra, estaba yo acostado en el sofá cama de la sala. Todo apagado. Estaba casi dormido cuando escuché el sonido. Shh, shh. Pasos arrastrados. Me desperté de golpe. El corazón se me quería salir. El sonido venía de la cocina. Era piso de linóleo, pero sonaba como si alguien arrastrara tenis viejos sobre arena y piedras. «¿Chino?», pregunté. Nadie contestó. Me levanté. Prendí la luz. Nada. Las cucarachas corriendo, lo normal. Me dije, estás loco, es el cansancio. Me volví a acostar. Apenas cerré los ojos, lo escuché otra vez. Pero más cerca. Justo al lado del sofá. Y luego, una voz. No en mi oído, sino como dentro de mi cabeza, pero sonando afuera. Seca, rasposa, con sed. No me dejes aquí, compa. Me paré gritando. Prendí todas las luces. Pasé la noche en vela, sentado en la banqueta de afuera, fumando hasta que amaneció. Desde entonces, no pasa siempre, pero pasa. A veces estoy en la chamba. Hay ruido de máquinas, sierras, martillazos, y de repente, en un silencio chiquito, escucho el shh, shh detrás de mí. Volteo y no hay nadie, solo mis compañeros jalando. A veces me estoy bañando y siento que alguien está parado del otro lado de la cortina, esperando. Pero lo peor fue hace como un mes. Fui al súper, al Food City, a comprar mandado. Iba por el pasillo de los cereales. Vi a un vato de espaldas. Traía una gorra de los Yankees deslavada. Flaco. El corazón se me paró. Me acerqué despacito. Las manos me sudaban. «¿Marcial?»,
le dije. El vato volteó. No era él. Era un chavo salvadoreño que nada que ver. Me vio con cara de ¿qué pedo trae este loco? Perdón, me equivoqué, le dije. Cuando el chavo se fue, miré al suelo, donde él había estado parado. En el piso limpio y brillante del supermercado había un rastro de polvo. Tierra roja, fina, como la del desierto de Altar, y huellas de unos tenis Converse, arrastrados. Salí de ahí sin comprar nada. He tratado de buscar a su familia. Me acuerdo que dijo que era de Veracruz o Tabasco, pero no sé sus apellidos. No sé si llegó su cuerpo a algún lado. No sé si sigue ahí, caminando en círculos en ese pedazo de infierno. A veces pienso que yo también me morí ahí en el desierto y que esto que estoy viviendo es mentira. Que sigo caminando detrás de alguien creyendo que platico, pero nadie me oye. Pero luego me duele la espalda de cargar cemento y digo, no, sí estoy vivo. El que no sé si está vivo o muerto o atrapado en medio es él. Lo único que sé es que anoche, mientras llovía aquí en Phoenix, escuché que tocaban la puerta del departamento. Suavecito, como con miedo. No abrí. Me quedé quieto, tapándome con la cobija hasta la cabeza como niño chiquito. Porque del otro lado de la puerta escuché clarito. Ya llegué, compa. Dile a mi tío que ya llegué. Y luego, el sonido de alguien que se sienta en el suelo, recargándose en la puerta, y suelta un suspiro largo, largo, como cuando por fin te quitas unos zapatos que te han lastimado por días. Ahí se quedó el silencio. Y yo aquí sigo, sin poder dormir, escribiendo esto para ver si así se va. Pero no creo. Creo que Marcial encontró a la única persona que se acuerda de él, y no me va a soltar. Yo jalaba en una bodega cargando cajas de aguacate. Era una putiza, la verdad. Entrabas a las 5 de la mañana y salías ya que el sol se había metido, con la espalda hecha pedazos y las manos llenas de callos que ya ni sentías cuando te cortabas. La cosa se puso fea por el 2019. Ya sabes, la maña empezó a cobrar piso hasta a los que vendían chicles, y pues la bodega cerró. Me quedé sin chamba 3 meses. Tenía a mi esposa, la Lupe, embarazada de mi primer chavo, y la desesperación te hace pensar pendejadas o te hace tomar decisiones de golpe. Hablé con un primo que estaba en Carolina del Norte, en la construcción, poniendo techos. Me dijo que le cayera, que había jale pero que la cruzada estaba perra, que la migra andaba muy brava y que los coyotes ya no eran de confianza como antes. Total que junté la lana. Vendí mi troca, una Ford viejita que era mi orgullo. Pedí prestado a un tío que tiene tierras y junté lo del coyote. Cuando mi mamá se enteró, se puso como loca. Ya sabes cómo son, que no te vayas, que te van a matar, que el norte cambia a la gente. Pero cuando vio que yo ya tenía la mochila hecha y los tenis puestos, cambió el tono. Me dijo, si te vas a ir, no te vas a ir así nomás a la buena de Dios. Yo le dije que no empezara con sus brujerías, que yo necesitaba suerte, no humo de copal. Pero ella insistió tanto que, para que dejara de llorar, le dije que sí. Me llevó a una casa en la orilla del pueblo, allá por donde el camino ya es pura terracería y basura quemada. No era un consultorio ni nada, era una casita de lámina y bloques sin pintar. Olía a encierro, a humedad y a esa hierba que queman, ruda o pirul, no sé. Salió un señor. No era un viejo decrépito como en las películas. Era un vato como de unos 50 años, gordo, con una playera de tirantes sucia y unos guaraches. Le decían, el compadre. Mi mamá le explicó que yo iba pa'l norte y que quería que me limpiaran el camino. El tipo me barrió con la mirada, una mirada pesada, de esas que sientes que te están calculando cuánto traes en la cartera. Se rió, pero una risa seca, fea. Me dijo, el camino no se limpia solo, mijo. Hay que pagar peaje a los que cuidan los cruces, y no hablo de los narcos. Yo nomás rodé los ojos, pensando en cuánto me iba a bajar por hacerme la limpia con un huevo. Me hizo sentar en una silla de plástico que cojeaba. Empezó a murmurar cosas que no entendí, echándome humo de un puro en la cara. Me ardían los ojos. Luego agarró un muñeco feo, hecho como de trapo y ramas,
y lo amarró con un hilo rojo. Me lo dio y me dijo: «Esto no se te puede caer, es tu sombra. Mientras lo traigas, lo que te vaya a pasar a ti, le va a pasar a otro. Pero ojo, que esto es prestado. Al llegar tienes que quemarlo y dar las gracias, o el dueño viene a cobrar». Yo agarré la porquería esa y me la metí en la bolsa del pantalón nomás para darle el avión. Mi mamá pagó, no vi cuánto, pero el tipo le dijo algo al oído que la dejó pálida. Salimos de ahí y yo tiré el muñeco en la guantera del carro de mi tío que nos llevó, pero mi mamá me vio y me obligó a guardarlo en la mochila, en una bolsita interior con cierre. «No seas cabrón, hazlo por tu hijo», me dijo. Y pues ahí se quedó. El viaje al norte fue un infierno, como el de todos, supongo. Pero empezaron a pasar cosas raras desde que llegamos a Altar, Sonora. Éramos un grupo de 8. El coyote era un morro cagado. No tendría ni 20 años, todo nervioso, metiéndose pases de coca cada media hora para aguantar. Nos subieron a una van blanca, de esas tipo Econoline, sin asientos atrás. Íbamos todos hechos bola en el piso. La primera cosa fue en la carretera antes de llegar a la línea. Íbamos de noche, sin luces para no llamar la atención. De repente, vimos las luces de la Federal a lo lejos. Venían barriendo la zona. El coyote se paniqueó, quería bajarnos ahí en medio de la nada. Yo estaba pegado a la puerta corrediza. Justo cuando la patrulla estaba por alcanzarnos, literal a unos 100 metros, la van dio un jalón y se apagó, pero se fue rodando solita hacia una bajada de tierra, un desnivel que no se veía. Quedamos ocultos por puros matorrales secos. La patrulla pasó zumbando. Los otros vatos estaban rezando, temblando de miedo. Yo sentí un frío bien culero en la pierna, justo donde traía el muñeco ese en la mochila recargada. Pensé que era el aire acondicionado, pero la van no traía aire. Llegamos al punto de cruce a pie. Caminamos 2 días por el desierto. El sol te parte la cabeza, sientes que te hierve el cerebro. Se te acaba el agua y empiezas a ver cosas. Hubo un momento, ya cruzando, que la migra nos cayó. Fue un desmadre. Escuchamos el helicóptero y luego las cuatrimotos. Corrimos como animales. Yo iba con un chavo de Guerrero, el Beto, un buen muchacho. Traía fotos de su novia y nos las enseñaba a cada rato. Íbamos casi hombro con hombro. De la nada, yo me tropecé con una raíz, pero fue un tropezón feo. Caí de boca y me raspé todo el brazo. Me quedé tirado un segundo recuperando el aire detrás de una biznaga gigante. El Beto siguió corriendo. Ni se fijó. En ese segundo, justo en ese segundo, salió un agente de la migra de quién sabe dónde y tacleó al Beto. Lo vi clarito. El agente ni volteó a donde yo estaba, y eso que yo estaba haciendo ruido respirando como toro. El Beto gritaba mi nombre: «Ayúdame, güey, no me dejes». Pero yo me quedé paralizado. Sentí otra vez ese frío en la bolsa y una sensación rara en el pecho, como de alivio pero mezclado con asco. Me quedé ahí tirado hasta que se lo llevaron. El coyote nos juntó a los que quedamos media hora después. Éramos nomás 4. Yo no dije nada del Beto. La tercera fue ya casi llegando a Phoenix, donde nos iban a recoger. Íbamos en otra camioneta, una pick-up, escondidos bajo unas lonas con material de construcción. Nos pararon en un retén. Yo dije: ya valió madre. Sentía el corazón en la garganta. El oficial gringo empezó a picar la lona con una vara. Yo estaba en la orilla. Sentí la vara pegarle a la bota del vato que iba a mi lado. Un señor ya grande. El señor hizo un gemido casi nada, pero se oyó. El gringo gritó algo y jaló la lona. Justo en ese momento, pero te lo juro por mi hijo que no ha nacido, se oyó un estruendo horrible en la carretera, en el carril contrario. Un tráiler se había llevado un carro. Fue un choque brutal. Los policías del retén salieron corriendo a ver el accidente. El coyote, que iba manejando, aprovechó el caos, aceleró y nos sacó de ahí. Al señor que iba a mi lado le dio un infarto ahí mismo en la caja de la camioneta del susto o no sé. Llegamos a la casa de seguridad con el señor ya frío. Lo bajaron y no supe qué hicieron con el cuerpo. Yo nomás quería largarme de ahí. Llegué a Carolina del Norte 3 semanas después. Estaba flaco, quemado y con una culpa que no me dejaba ni comer. Pero llegué. Conseguí el jale con mi primo. Ganaba bien, mandaba dólares a Michoacán. Mi esposa estaba contenta
Mi mamá rezaba agradeciendo. Todo bien, pero se me olvidó el pinche muñeco. Con el ajetreo, la mochila la aventé en el closet del cuarto que rentaba con otros 3 paisanos y ahí se quedó, con la ropa sucia y las cosas que no usaba. Se me olvidó quemarlo. Se me olvidó pagar. Empezó como a los 2 meses de estar allá. Yo estaba durmiendo y empecé a soñar lo mismo cada noche. No era una pesadilla de monstruos. Era un cuarto oscuro, con piso de tierra. En medio había un altar, pero no de santos. Era una mesa de madera podrida llena de veladoras, pero todas estaban apagadas. Olía a cera rancia y a carne echada a perder. En el sueño, yo trataba de prender las velas, pero mis manos no servían. Estaban como entumidas. Y escuchaba una voz, no la del curandero, sino una voz bajita, como de niño, que me decía: ¿y lo mío? ¿Y lo mío qué? Me despertaba sudando frío, con el corazón a 1000. Mis roomies me decían que gritaba dormido. Bájale a tu pedo, güey, no dejas jetear, me decía el Tonas, uno de los vatos con los que vivía. Yo les decía que era el cansancio, pero luego las cosas se pusieron físicas. En el trabajo, en la obra, me pasaban cosas raras. Martillos que se caían justo donde yo había estado parado un segundo antes. Clavos que se disparaban de la pistola y me rozaban la oreja. Una vez, estaba subiendo un bulto de teja a un segundo piso y la escalera se resbaló. Me caí feo, pero caí sobre un arbusto que amortiguó el golpe. Me levanté sacudido pero entero. El capataz, un gringo mamón, me dijo que tenía la suerte del diablo. Esa noche soñé distinto. Soñé con el Beto, el chavo que agarró la migra. Lo veía en el altar ese, sentado en la mesa, pero tenía la cara borrosa, como si se la hubieran tallado con una lija. Me señalaba y se reía, pero no salía sonido. Y luego la voz de niño otra vez. La cuenta sube, la cuenta sube. Desperté y fui a buscar la mochila. La saqué del fondo del closet. Estaba llena de polvo. Busqué en la bolsita interior. El muñeco no estaba. Revisé todo. Saqué la ropa. Volteé la mochila. Revisé los bolsillos de los pantalones viejos. Nada. El muñeco de ramas y trapo había desaparecido. Pensé que a lo mejor el Tonas o alguno de los otros lo había tirado pensando que era basura. Les pregunté, medio emputado, y me dijeron que ellos no tocaban mis chivas. Me tiraron de loco. Ese fin de semana llamé a mi casa. Hablé con la Lupe. Todo bien con el embarazo. Luego me pasó a mi mamá. Se oía rara, callada. ¿Qué traes, mamá?, le pregunté. Hijo, ¿hiciste lo que te dijo el señor? ¿Lo del encargo? Sentí un hueco en la panza. No le quise decir que lo perdí. Sí, mamá, ya sabes que sí. Mentí. Es que, mijo, fíjate que ayer pasé por la casa de ese señor del compadre. Se murió. Me quedé helado. ¿Cómo que se murió? Sí, lo encontraron en su casa. Dicen que le dio un ataque o algo. Estaba todo... Bueno, dicen que estaba muy feo. Como si se hubiera peleado con alguien, todo rasguñado. Pero lo raro es que dicen que en su mesa tenía una lista de nombres. Y la gente anda asustada. No le dije nada. Colgué rápido inventando que se me acababa la tarjeta. Esa noche no quise dormir. Me quedé viendo la tele en la sala hasta que me venció el sueño. Y ahí estaba otra vez el altar. Pero ahora las velas estaban prendidas. La flama era negra, una cosa que no sé ni explicar. Luz que no alumbraba, nomás se comía la oscuridad. Y en la mesa ya no estaba el Beto. Estaba el señor de la camioneta, el que se murió del infarto. Y al lado de él había un espacio vacío. La voz ya no susurraba. Ahora gritaba, pegada a mi oído. Sentía el aliento caliente y podrido. La protección no fue gratis. Te cobraste 3 vidas por la tuya. Falta el saldo. Me desperté gritando. Tenía marcas en los brazos, rasguños, como de ramas secas, 3 líneas rojas que ardían como chile. Fui al baño a lavarme la cara, y ahí fue cuando me quebré. En el espejo, detrás de mí, por una fracción de segundo, vi una sombra. No era una sombra normal, era densa, pesada. Volteé y no había nada. Pero el olor, el baño olía a ruda quemada, y a ese olor a encierro de la casa del curandero. Desde ese día, mi vida es un infierno.
No he podido regresar a México. Mi hijo ya nació. Y no lo conozco en persona, nomás por videollamada. Cada vez que intento juntar dinero para irme o para traerlos, pasa algo. Me roban, se me desviela el carro, me enfermo y gasto todo en doctores que no me encuentran nada. Es como si el dinero se me quemara en las manos. Lo peor no es eso. Lo peor es que hace una semana, en la obra, un compañero nuevo, un chavito de Honduras que acababa de entrar, se cayó del techo. Estaba amarrado, con arnés y todo, pero la cuerda se rompió. Se mató al instante. Cuando bajé corriendo a verlo, estaba tirado en una posición antinatural. Y juro por Dios, aunque me digan loco, juro que en su mano cerrada tenía algo apretado. La policía llegó, los paramédicos lo movieron y abrieron su mano para tomarle el pulso o qué sé yo. Rodó por el pavimento algo pequeño. Era el muñeco. El pinche muñeco de trapo y ramas con el hilo rojo. El mismo que yo perdí. Nadie lo vio o a nadie le importó. Yo lo agarré rápido y me lo metí a la bolsa. Estaba caliente, ardiendo. Ahora lo tengo aquí, en una caja de metal debajo de mi cama. No sé qué hacer con él. Si lo quemo, siento que me voy a morir yo. Si lo tiro, va a volver. Anoche soñé con el altar otra vez. Ya no hay espacios vacíos en la mesa, pero la voz me dijo algo nuevo. El interés sube. Ahora sigue la sangre de tu sangre. Mi esposa me dijo hoy en la mañana que el bebé amaneció con fiebre y que los doctores no saben qué tiene. Dice que llora y señala a una esquina del cuarto donde no hay nada. Ya compré el boleto de avión para regresarme mañana. Aunque me agarren en el aeropuerto, aunque pierda todo, prefiero que me lleve la chingada a mí que a mi chavo. Pero tengo un miedo, un pinche miedo de que al subirme a ese avión, el que pague el boleto no sea yo, sino todos los que van conmigo. Salimos de Coatzacoalcos un martes. Creo que era martes porque mi mamá me había dado la bendición el domingo y nos tardamos 2 días en encontrar al contacto. El plan no era quedarse mucho tiempo en ningún lado. Tú sabes cómo es esto. La idea es moverse, subir y cruzar antes de que se ponga más caliente la cosa en la frontera. Éramos un grupo chico, 5 personas nada más. 2 chavos de Honduras que no hablaban casi nada, nomás se miraban entre ellos. Una señora ya grande que iba a buscar a su hijo a Houston, y yo. Y el contacto, un tipo seco, de esos que te miran como si fueras un costal de papas. Algo que hay que cargar y descargar y ya. No te voy a decir exactamente dónde fue porque uno nunca sabe quién escucha y la neta no quiero pedos, pero fue llegando al norte, ya pegado a Tamaulipas, en esos pueblos que parecen fantasmas a mediodía por el calorón que hace. El pollero nos bajó de la camioneta, una Lobo vieja que sonaba como si se fuera a desarmar en cada bache, y nos dijo, aquí se esperan. Era una zona de casas a medio terminar, pura obra negra y monte. De esas colonias donde no hay alumbrado, y las calles son de pura tierra suelta que se te mete hasta en los dientes. La casa, pues era un cajón. No tenía nada de especial. Bloc gris, sin enjarrar, con esas varillas oxidadas saliendo del techo como dedos apuntando al cielo, esperando un segundo piso que nunca le iban a construir. Ventanas tapadas con cartones y plásticos negros por dentro para que no se viera la luz. Nos metieron ahí empujándonos casi, rápido, rápido, no se queden viendo a los lados. Adentro olía a encierro, a sudor viejo, a comida echada a perder y a polvo. Había colchones tirados en el suelo de la sala y en un cuarto. Colchones manchados, de esos de espuma amarilla que ya se deshacen si los tocas mucho. La señora agarró una esquina y se sentó sobre su mochila. No quiso ni tocar el suelo. Yo me tiré en uno de los colchones porque la neta venía molido. Me dolían hasta las pestañas del viaje en la caja de la camioneta. Los primeros 2 días no pasó nada. Era el aburrimiento lo que te mataba. El calor ahí adentro se encerraba y no corría ni una gota de aire. Estábamos sudando todo el día, tomando agua caliente de un garrafón que ya estaba a la mitad cuando llegamos. El pollero, o el cuidador, no sé qué era, un morro como de 20 años con cara de que se metía de todo, pasaba una vez al día a dejarnos bolsas con tortas o tacos sudados y se iba. Nos dejaba encerrados con llave por fuera. No hagan ruido, no se asomen.
Si escuchan carros, se tiran al piso. Las reglas de siempre. La bronca empezó la segunda noche. Yo tengo el sueño ligero. Desde chico, cualquier ruidito me despierta. Y más en esa situación, que estás con los nervios de punta pensando que en cualquier momento entra la maña o la migra, y valió madre todo. Estaba yo medio dormitado, con el brazo sobre los ojos por si entraba algo de luz de la calle, aunque estaba todo tapado, cuando escuché pasos arriba. No pasos de alguien caminando normal, eran arrastrados, como si alguien estuviera jalando los pies con botas pesadas sobre el techo. El techo era de concreto, así que se oía clarito, ras, ras, ras. Me incorporé despacio. Los hondureños estaban dormidos, roncando bajito. La señora estaba rezando en susurros. Ella casi no dormía. ¿Escuchó eso, doña? Le pregunté bien quedito. Ella nomás asintió con la cabeza, sin abrir los ojos. Son los halcones, me dije a mí mismo. Andan vigilando desde arriba, pero no tenía sentido. Si fueran halcones, estarían quietos o caminando normal. Esto era un ir y venir constante, sin ritmo, y luego el golpe seco, como si dejaran caer un bulto. ¡Pum! Y silencio. Me quedé escuchando como una hora, con el corazón en la garganta, pero no se oyó nada más. Pensé que igual y era mi imaginación, el estrés, el hambre. Al día siguiente, cuando el morro vino a traer la comida, noté algo raro. La puerta de atrás, la que daba a un patiecito lleno de hierba seca y basura, estaba entreabierta. Yo me acuerdo clarito que la habíamos trancado. Tenía un pasador oxidado que costaba un huevo mover, y le habíamos puesto una silla atorada por si las dudas. La silla estaba movida y el pasador corrido. Le dije al morro, «Oye, carnal, la puerta amaneció abierta». El tipo ni volteó a verla. Siguió repartiendo las tortas sin mirarnos a la cara. «Ustedes no la abran y ya. No estén chingando. No fuimos nosotros, güey. Estábamos dormidos. Además, se oye un desmadre en el techo en la noche». Ahí sí se detuvo. Se quedó quieto un segundo, con la mano en la bolsa de las tortas. Me miró y te juro que vi algo en sus ojos. No era enojo, era fastidio, como resignación. «No le hagan caso», dijo seco, «y no se salgan de los colchones en la noche. Meen en la botella si tienen ganas, pero no anden caminando por la casa a oscuras». Se dio la media vuelta y se fue, cerrando la puerta principal con doble llave. Esa tarde, uno de los hondureños, el más flaco, empezó a hablar. Hasta ese momento no había dicho ni pío. Se llamaba Marco. Se acercó a donde yo estaba comiendo y se sentó en el suelo. «Ese vato sabe qué pedo», me dijo con un acento bien marcado. «¿De qué hablas?» «De esta casa. Se siente pesada». Yo me reí, más por nervios que por otra cosa. «No empieces con mamilas de fantasmas, güey. Ya tenemos bastantes problemas reales como para inventarnos cosas». «No son fantasmas, compa. Es la vibra. Mi abuela decía que las paredes guardan cosas, y este vato», señaló hacia la puerta por donde se fue el cuidador. «Ese vato sabe que aquí pasó algo culebra. En la noche, el calor estaba insoportable. Nos quedamos en calzones casi todos, abanicándonos con cartones. Marco, el hondureño, no se dormía. Estaba sentado abrazando sus rodillas, mirando hacia el pasillo que daba a la cocina y al patio. «Me contaron una vez», dijo de la nada, con la voz bien bajita para que la señora no oyera, «que en estas casas de seguridad, cuando se les calienta la plaza, o cuando los familiares no pagan el rescate rápido, a veces dejan a la gente ahí». «Cállate el hocico», le dije. «No, neta. Los dejan amarrados, esperando un transporte que nunca llega, o esperando que el jefe dé la orden de qué hacer con ellos, y a veces se les olvidan, o tienen que huir en chinga y los dejan ahí, encerrados, sin agua, sin comida, con el calorón». Sentí un escalofrío, y eso que estábamos a 30 y tantos grados. ¿Y eso qué tiene que ver? Que aquí huele a eso, huele a miedo viejo. Esa noche tratamos de dormir todos juntos en la sala. Nadie quiso irse al cuartito del fondo.
Acomodamos los colchones pegados uno con otro. Éramos 5 extraños pegados por el miedo, sudando juntos. Dieron las 2 o 3 de la mañana. Yo sé la hora porque se escuchaban los perros de la colonia ladrando a lo lejos y luego callándose de golpe, como si algo los hubiera asustado. Empezó otra vez. El ruido en el techo. Ras, ras, pero ahora era más rápido. Como si alguien estuviera corriendo en 4 patas, de una esquina a otra. Y luego, silencio. Estábamos todos despiertos. Nadie decía nada, pero sentía cómo se tensaban los cuerpos de los demás en los colchones. La señora estaba temblando. Y entonces escuchamos la puerta, la del patio. El rechinido del metal oxidado. Y... ¡ksh! Alguien la estaba abriendo. Despacio. Muy despacio. Yo estaba paralizado. Mi mente me decía, es la maña, ya vinieron por nosotros, o es la migra. Pero si fuera la maña, hubieran entrado pateando la puerta, gritando, con las lámparas. Nadie gritó. No había luces. Estaba todo en una penumbra grisosa, porque se colaba un hilito de luz de luna por una rendija del cartón en la ventana. Escuchamos pasos en la cocina. Pero no eran pasos de botas. No sonaba tac-tac. Sonaba como piel pegándose al piso de cemento pulido. Plaft, plaft, plaft. Pasos descalzos y pesados. Lo que sea que había entrado, caminaba como si le pesara el alma, o como si estuviera muy cansado, o herido. Se detuvo en el marco de la entrada a la sala. Yo estaba pegado a la pared, con los ojos cerrados, rezando todo lo que me sabía, aunque no soy muy de iglesia. Sentía la respiración de Marco al lado mío, agitada, cortita. El olor cambió. Ya no olía solo a sudor y encierro. De repente nos llegó un tufo, dulce, dulzón y metálico, como cuando pasas por una carnicería que no han lavado bien, pero mezclado con amoníaco, un olor a orines viejos y sangre seca. Era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Y luego pasó lo que hasta hoy no me deja dormir si no tengo la luz prendida. Sentí que alguien se subía al colchón, no en la orilla, en medio. Sentí cómo se hundía la espuma cerca de mis pies. Alguien estaba parado encima de nosotros. No gritamos. Te juro por mi madre que ninguno gritó. El miedo te hace eso, te traba la quijada, te seca la garganta. Los pasos empezaron a avanzar sobre los colchones. Sentí un pie frío. No frío. Helado, pero seco, como cuero viejo. Me pisó la pantorrilla. Fue un peso real, físico, unos 80 kilos bajando sobre mi pierna. Me dolió de verdad. Pasó por encima de mí. Caminaba con cuidado, lento. Sentí cómo pisaba luego a la señora. Ella soltó un gemido ahogado, como un de dolor, pero no se movió. La cosa, lo que fuera, cruzó toda la fila de colchones, caminando sobre nosotros como si fuéramos alfombra. Se detuvo cerca de la cabeza de uno de los hondureños. Escuché una respiración, pero no era aire entrando y saliendo. Era un sonido húmedo, como cuando sorbes el final de un refresco con popote. Un gorgoteo ronco. Estuvo ahí parado unos segundos que parecieron años. Yo sentía que el corazón me iba a reventar las costillas. Y luego, simplemente siguió caminando hacia la puerta de entrada. Escuchamos cómo giraba la perilla. La puerta estaba cerrada con doble llave. Yo vi cuando el morro la cerró, pero la perilla giró. Clac, y la puerta se abrió. Entró el aire caliente de la noche y el ruido de los grillos, y los pasos salieron. Se fueron perdiendo en la tierra de la calle. Nadie se movió hasta que amaneció. Nos quedamos así, tiesos, entumidos, con el olor ese dulzón metido en la nariz. Cuando salió el sol y se empezó a ver claridad, nos levantamos. Nadie se miraba a los ojos. Teníamos vergüenza. Vergüenza de haber estado ahí, de haber sentido eso y no haber hecho nada. Yo me revisé la pierna. Tenía un moretón oscuro, con la forma perfecta de un talón y unos dedos. No dedos normales, eran largos, flacos,
La señora tenía uno igual en el muslo. A mediodía llegó el morro con la comida. Encontró la puerta de entrada abierta de par en par. Nosotros estábamos sentados afuera, en la banqueta, bajo el solazo. Preferíamos insolarnos que estar un minuto más ahí dentro. ¿Qué pedo? ¿Por qué se salieron?, nos gritó el morro, bajándose de la camioneta todo acelerado. «Métanse, pendejos, los van a ver». «No», le dije yo. Me levanté y agarré mi mochila. «Yo aquí no me quedo. Ni madres. ¿De qué hablas? Ya casi sale el transporte. Mañana en la noche nos movemos». «No. Me vale madre el dinero. Me vale madre el norte. Yo ahí no entro otra vez». Los hondureños tampoco quisieron. Estaban pálidos, con los ojos hundidos. El morro nos miró, y luego miró la casa. La puerta abierta oscilaba un poquito con el viento. Suspiró, y esta vez ya no se hizo pendejo. Les dije que no se movieran de los colchones. Masculló, casi para él. A veces se ponen inquietos los que se quedaron esperando. Nos dejó ir. Creo que porque vio que si nos obligaba íbamos a hacer un escándalo. Caminamos hasta la carretera federal y pedimos raite de regreso hacia el sur. Perdí la lana, perdí el viaje, pero gané no volver a sentir ese pie helado encima de mí. Dicen que el norte es peligroso por los vivos, por los narcos, por los secuestros. Y sí, es cierto. Pero hay cosas peores. Hay lugares donde la tierra ya no aguanta tanta sangre y la empieza a escupir para afuera. Y esa casa estaba llena hasta el tope. Yo tenía mi chamba en Uruapan, ahí con un tío que tiene huertas de aguacate, pero no de los pesados, de los que apenas sacan para irla llevando. Yo le manejaba una camioneta vieja, una Ford del 98, que tragaba gasolina como si fuera agua bendita. Y mi jale era llevar a los cortadores y luego bajar las cajas al empaque. No ganaba mal, ¿para qué te miento? Pero tampoco daba para construir la casa que le había prometido a la Lupe. Llevábamos 3 años juntados y seguíamos viviendo en un cuarto que nos prestaba mi suegra, con techo de lámina que sonaba como metralleta cuando llovía. Y luego nació el niño, el Toñito, y se complicó la cosa porque nació con un problema en los pulmones, y los doctores pedían estudios y medicinas, y yo sentía que cada billete que ganaba ya lo debía desde antes de cobrarlo. Fue el Beto, un compa de la secundaria, el que me metió la idea. Él ya había ido 2 veces pa'l norte, a Carolina, y regresaba con trocas chingonas y ropa de marca, invitando las caguamas en la plaza. Me dijo, güey, vente, allá en la construcción se gana en 1 hora lo que aquí sacas en 2 días. Y pues uno es pendejo y se deslumbra. Vendí la moto que tenía. Pedí prestado a un agiotista de esos que si no pagas te van a buscar a tu casa. Y junté los $3,000 que pedían para el cruce, más lo del camión hasta la frontera. No le dije a nadie mi plan completo. A la Lupe nomás le dije que iba a buscar jale a Tijuana, que allá pagaban mejor. Porque si le decía que iba a cruzar el desierto se me iba a poner a llorar y capaz que no me dejaba ir. Me despedí de ella una madrugada. Ni siquiera quise despertar al niño para no sentir feo, y agarré el camión para Guadalajara, y de ahí otro hasta Sonoita. El viaje es largo, cansadísimo. Te duelen las nalgas de ir sentado tanto tiempo viendo puro monte y carretera seca. Y en el camión vas viendo a la gente y ya sabes quién va para lo mismo que tú. Se les nota en la mirada. Una mezcla de miedo y de esperanza pendeja, cargando mochilas baratas y zapatos que no sirven para caminar entre las piedras. Llegando allá, la cosa cambia. El ambiente se pone pesado, denso. Hay ojos en todos lados. Te bajas del camión y ya hay gente ofreciéndote raite, ofreciéndote cruzar, gente que te mira como si fueras mercancía, carne por kilo. Yo ya traía el contacto que me dio el Beto, un tal comandante, o algo así le decían, pero nunca lo vi. Me recibió un chavito, no tendría ni 20 años, flaco, con cara de drogadicto, que me llevó a una casa de seguridad en las afueras. El Clavo, le decían. Esa casa olía a culo, con perdón de la palabra, a sudor viejo, a patas, a frijoles rancios. Había como 30 personas metidas en 2 cuartos, tirados en colchonetas sucias. Hombres, mujeres, hasta 2 niños vi por ahí. Nadie hablaba mucho. Y si hablabas,
era en susurros, como si las paredes oyeran. Ahí fue donde nos dieron la primera regla, la más importante según el guía que llegó en la noche. Era un tipo chaparro, moreno, con una cicatriz en la ceja y botas militares. No se presentó, nomás entró pateando la puerta y dijo: «A ver, bola de cabrones, escuchen bien. Aquí nadie tiene nombre. Aquí no me importa si te llamas Juan, Pedro o el Papa Francisco. Aquí son números o apodos. Si alguien pregunta, se inventan uno. No quiero identificaciones, no quiero papeles, y no quiero que anden gritando sus nombres reales allá afuera. La migra agarra a uno y si sabe cómo se llaman los demás, nos chingan a todos. Y peor, si nos topamos con los bajadores, los que secuestran migrantes, si saben quiénes son y de dónde vienen, le hablan a su familia para pedir rescate, así que calladitos». Yo me puse el gato. Se me ocurrió ahí de pronto, porque de chiquito tenía los ojos medio claros, aunque ya con el sol se me pusieron cafés. Nadie me preguntó más. Éramos el gato, el gordo, la flaca, el chino, puros fantasmas sin historia. Nos quitaron los celulares, les sacaron los chips y las baterías, y los metieron en una bolsa de plástico. «Se los doy llegando a Phoenix», dijo el guía. Salimos 2 días después, en la madrugada. Nos subieron a unas camionetas van, de esas viejas sin asientos atrás. Íbamos como sardinas, rebotando por caminos de terracería que te sacaban el aire con cada bache. Fueron horas de dar vueltas, yo creo que para desorientarnos o para esquivar los retenes de los federales. Cuando por fin pararon, ya no se veía ninguna luz de ciudad. Puro desierto, oscuro, inmenso. El cielo estaba retacado de estrellas. Eso sí, bonito si no fuera porque te estabas jugando la vida. Hacía un frío que calaba los huesos, aunque sabías que en unas horas el sol te iba a querer matar. El grupo éramos como 12. El guía iba adelante y traía 2 burreros con él, chavos que cargaban galones de agua extra y mochilas con comida, pero esa no era para nosotros, era para ellos. Nosotros traíamos lo nuestro, 2 galones de agua pintados de negro mate para que no brillaran con la luna o las lámparas de los helicópteros, unas latas de atún, galletas saladas y suero. Empezamos a caminar. Al principio vas con adrenalina, pensando en llegar, en los dólares, en la casa, pero el desierto te baja los humos rápido. El suelo es disparejo, lleno de piedras sueltas que te tuercen los tobillos. Y las espinas, no mames. Todo lo que crece ahí tiene espinas. Chollas que parece que te brincan a la ropa, mezquites que te rasguñan la cara. Caminábamos en fila india, rápido, casi trotando. El guía no esperaba a nadie. «El que se queda», nos había dicho. Y se notaba que lo decía en serio. La primera noche la libramos bien. Nos escondimos en un arroyo seco cuando salió el sol, tapándonos con ramas y lonas color tierra para dormir un rato. Dormir es un decir, porque el suelo está duro y caliente, y las hormigas y los bichos no te dejan en paz. Además, el miedo no te deja cerrar los ojos bien. Escuchas el zumbido de los drones o de las avionetas y se te frunce todo. Ahí, acostado bajo un mezquite, platiqué un poco con otro vato del grupo, un señor ya grande, de unos 50 años, que decía que iba a ver a sus hijos que no veía hace 10 años. Le decían, el abuelo, buen tipo. Me convidó un pedazo de carne seca. No nos dijimos los nombres, respetamos la regla. La segunda noche fue cuando la cosa se puso fea. Ya traíamos el cansancio acumulado, las piernas pesaban como plomo, y el agua se empezaba a calentar en los galones, sabía a plástico quemado. El guía nos metió por una zona de cerros, pura subida y bajada, piedras filosas que te cortaban las botas. Yo traía unas botas de trabajo baratas que compré en el mercado antes de salir, y ya sentía las ampollas reventadas. El dolor es constante, punzante, pero tienes que seguir porque si te sientas, te mueres, así de fácil. Era la madrugada, calculo yo que como las 3 o 4 de la mañana. El silencio en el desierto es algo que no se puede explicar si no has estado ahí. No es un silencio de paz, es un silencio pesado que te aplasta los oídos. De repente escuchas el viento silbando entre las piedras y parece gente hablando, pero te acostumbras a ignorarlo. Son los nervios, te dices. Íbamos caminando por un llano, una parte más plana pero llena de arbustos.
Yo iba más o menos a la mitad de la fila. Delante de mí iba la flaca, una chava de Veracruz, y detrás venía el abuelo. Nadie hablaba. Solo se oía el crujido de las botas en la grava y la respiración agitada de todos. Entonces lo escuché. «Roberto», fue clarito. No fue un grito, ni un susurro lejano. Fue una voz normal, de hombre, como si alguien estuviera parado justo a mi lado, a medio metro de mi oreja derecha. Me paré en seco, tan de golpe que el abuelo casi choca conmigo. Volteé rápido, con el corazón saliéndome por la boca, esperando ver a alguien ahí. Pero no había nadie a mi lado. El desierto estaba vacío a los costados. La fila seguía avanzando unos metros. «¿Qué traes, gato?», me susurró el abuelo, espantado por mi frenón. «Avanza, no te pares». Me quedé helado. Nadie en ese grupo sabía mi nombre. Nadie. Yo era el gato para todos. Ni siquiera al guía le había dado mi credencial, porque la traía escondida en la suela del zapato por si me asaltaban. «¿Me hablaste?», le pregunté al abuelo, con la voz temblorosa. «¿Qué? No, güey, estás loco. Camina, que nos dejan». Me tallé la cara, pensando que el cansancio ya me estaba haciendo alucinar. «Ya estás oyendo cosas, Roberto. Ponte verga», me dije a mí mismo. Di 2 pasos para alcanzar a los otros, tratando de calmarme, tomando un trago de agua tibia. Pero otra vez. «Roberto Carlos, por acá». Esta vez fue más fuerte. Y lo más cabrón no fue que dijeran mi nombre completo, sino el tono. No sonaba amenazante. No era una voz de miedo. Sonaba familiar. Sonaba como cuando un compa te habla en la calle para saludarte. O como cuando mi hermano me hablaba para pedirme una herramienta. Era una voz tranquila, cotidiana, invitándome. Y venía de la derecha, hacia unos matorrales oscuros que estaban como a 10 metros del camino que llevábamos. Sentí un frío que me recorrió la espalda, pero no era frío de temperatura. Era un escalofrío de esos que te erizan los pelos de la nuca. Me giré hacia allá. No se veía nada, solo sombras y las siluetas torcidas de los cactus. «No mames», susurré. El guía que iba más adelante se dio cuenta que nos habíamos detenido y regresó emputado. «¿Qué chingados hacen? Muévanse. ¿Quieren que nos agarren o qué?» «Es que escuché algo», le dije, sin querer decir que escuché mi nombre. «Pues vas a escuchar a la patrulla fronteriza si no mueves las patas. Ándale». Me obligué a caminar. Pero la sensación de que alguien me miraba desde la oscuridad era insoportable. Y mientras avanzaba, la voz siguió. Pero ya no estaba al lado. Ahora se escuchaba un poco más lejos, pero igual de clara, como si la persona estuviera caminando paralela a nosotros, oculta en la negrura. «Roberto, ven, no te vayas por ahí, Roberto Carlos». Me empecé a paniquear. ¿Y si era la migra? ¿Y si tenían micrófonos o sabían quiénes éramos? Pero no tenía lógica. Si fuera la migra, ya nos hubieran echado las luces y los perros encima. No te hablan por tu nombreito para invitarte a salir del camino. Traté de pegarme más a la flaca, casi pisándole los talones. Ella volteó y me vio la cara de espanto. «¿Estás bien?», me susurró. «Oigo que me hablan», le dije bajito. «Alguien me está llamando». «No escuches», me dijo ella muy seria sin burlarse. «El desierto engaña. A veces se oyen a los muertos o a los demonios que quieren que te pierdas. Tú mira la espalda del de adelante y no voltees. Rézale a tu santo y no voltees». Le hice caso. Me puse a rezar un Padre Nuestro en mi mente, una y otra vez, tratando de tapar la voz con mis rezos. Pero la voz seguía, intermitente. A veces pasaban 10 minutos y nada, y luego otra vez: «Roberto, acá, agua. Tengo agua, Roberto». Eso del agua me caló, porque la sed ya era cabrona, pero sabía que era trampa. Tenía que ser trampa. Caminamos así como 2 horas más, hasta que empezó a clarear el cielo. El amanecer en el desierto es bonito pero triste, porque sabes que viene el castigo del sol. Llegamos a una zona donde había unas rocas grandes, como una formación de piedras encimadas que daban buena sombra. El guía dijo que ahí íbamos a descansar el día. Nos dejamos caer al suelo.
Yo me quité las botas para ver mis pies y estaban hechos mierda, llenos de sangre y pus. Pero no me importaba tanto como lo de la voz. Me senté apartado, viendo hacia donde habíamos venido. El guía y uno de los burreros andaban revisando el perímetro, buscando si había huellas de otros o basura, porque la basura delata. De repente, el burrero chifló y le hizo señas al guía. Se acercaron a una hondonada que estaba como a unos 50 metros de donde estábamos nosotros, un bajo donde se juntaba el agua cuando llovía, pero que ahorita estaba seco, pura tierra cuarteada. La curiosidad me ganó y me acerqué cojeando junto con el abuelo. Ahí, medio enterrado por la arena y cubierto de ramas secas, había restos de un campamento viejo, botellas de agua tostadas por el sol, de esas que se ponen blancas y quebradizas, mochilas rotas, ropa tirada, ya tiesa y decolorada. Se veía que había pasado otro grupo por ahí. Quizá hacía una semana o unos días, quién sabe. El desierto destruye todo rápido, pero lo que nos llamó la atención fue el olor. Un olor dulzón, penetrante, que te revolvía el estómago. Olor a muerto. El guía, con un palo, levantó una lona azul que estaba semienterrada, y ahí estaba. No voy a dar detalles morbosos, porque no se trata de eso, pero ver un cuerpo en el desierto no se te olvida nunca. Estaba seco. La piel pegada a los huesos, como cuero viejo, de un color grisáceo y negro. La cara ya no tenía facciones. Los ojos y la boca se los habían comido los animales. Llevaba puesto unos jeans y una camisa de cuadros que ya no tenía color. «Pobre cabrón», dijo el guía, escupiendo al suelo. Se quedó. El burrero se agachó. No por respeto, sino para bolsearlo. Es la ley del desierto. Si traía dinero o algo de valor, ya no lo iba a ocupar. Le revisó los bolsillos del pantalón con asco, usando un trapo. Sacó una cartera vieja, hinchada por la humedad, y luego secada al sol. La abrió y sacó una credencial de elector. La limpió un poco con su dedo para ver la foto. «Mire, compa», le dijo al guía. Era de Michoacán también, como aquel, y me señaló a mí con la cabeza. Yo sentí que las piernas se me hacían de gelatina. Me acerqué, aunque el olor me daban ganas de guacarear. «A ver», dije, estirando la mano. El burrero me pasó la credencial. Estaba sucia, llena de tierra, pero se leía clarito. Nombre: Maldonado Pérez, Roberto Carlos. Se me cayó la credencial de las manos. Sentí como si me hubieran dado un batazo en la nuca. Me quedé viendo la foto. No era yo. Era un vato más gordo, más moreno, con bigote. Pero el nombre era mi nombre completo. Roberto Carlos Maldonado. Bueno, mis apellidos son Maldonado Ruiz, pero el primer apellido y los dos nombres eran idénticos. «¿Qué pedo?», dijo el burrero, viéndome la cara pálida. «¿Lo conocías?». No pude hablar. Tenía la garganta cerrada. Me temblaban las manos tanto que tuve que esconderlas en las bolsas de la chamarra. Esa voz. La voz que escuché en la noche. No me estaba llamando a mí. O a lo mejor sí, pero no sé cómo explicarlo. La voz venía de la dirección donde encontramos esto. Como si él hubiera estado perdido, delirando, llamándose a sí mismo, o llamando a alguien, y su voz se hubiera quedado ahí, atrapada en las piedras, rebotando, esperando a que pasara otro Roberto para que la escuchara. O peor, que la muerte andaba buscando a un Roberto Carlos Maldonado esa noche, y se confundió. O se llevó al que ya estaba ahí, y me dejó pasar a mí de milagro. Se llamaba igual que yo, alcancé a decir con un hilo de voz. El guía me miró feo, con esos ojos negros que parecían no tener alma. Me arrebató la credencial del suelo y la aventó lejos, entre los matorrales. «Por eso les dije que no usen nombres», dijo seco. «Los nombres pesan, jalan cosas. Aquí eres el gato y punto. Olvídate de eso. Vámonos a dormir un rato que la noche va a estar larga». Nadie durmió bien ese día. Yo me la pasé viendo hacia donde habían tirado la credencial, esperando ver que el muerto se levantara o que la voz regresara. Pero ya no escuché nada, solo el viento. Cruzamos 2 días después. Llegamos a una carretera cerca de Tucson y ahí nos recogieron. De los 12 que salimos, llegamos 10. Una señora se lastimó la rodilla y se tuvo que entregar a la migra,
y otro chavo simplemente se rindió y se quedó sentado esperando que lo agarraran. Yo llegué a Phoenix, trabajé 2 años en la construcción, pagué mi deuda, junté para la casa y me regresé. No aguanté estar allá. Cada vez que alguien me gritaba «Roberto» en la obra, me brincaba el corazón. Sentía que iba a voltear y ver al hombre seco del desierto parado atrás de mí. Ahora estoy acá en mi pueblo. Tengo mi tiendita de abarrotes. Estoy con mi esposa y mi hijo está sano. Pero hay una cosa que no se me quita. Cuando conozco gente nueva, nunca les digo mi nombre completo. Les digo que me llamo Beto o Carlos. Y si me piden firmar papeles oficiales, lo hago rápido y escondo la hoja. A veces, en las noches, cuando hay mucho silencio aquí en el rancho y el viento sopla entre los árboles, me parece escuchar otra vez ese tono, esa voz bajita y clara. Roberto. Y me encierro en mi cuarto, prendo la tele y le subo al volumen para no oír. Porque siento que si le contesto, si reconozco ese nombre allá afuera, me voy a tener que regresar a ese pedazo de desierto a hacerle compañía al otro, al que se quedó con mi nombre entre las piedras. Yo soy de San Luis, de un rancho cerca de Matehuala. Allá la vida pues es lo que es. No hay mucha chamba, y la que hay te pagan una miseria. Yo estaba trabajando en una maquila de partes de autos, turno de noche, ganando lo justo para medio comer y pagar la luz. Mi papá había fallecido hacía cosa de 1 año, año y medio tal vez. Cáncer de estómago. Fue feo, rápido, pero feo. Nos dejó con un montón de deudas del hospital porque ya sabes, aquí si no tienes lana te mueres esperando turno en el seguro. Total que yo traía esa presión encima. Mi mamá, mis 2 hermanos chicos, yo era la mayor. La única opción que vi fue irme pa'l norte. Tenía una prima en Houston que me dijo que me recibía, que allá había jale limpiando oficinas o cuidando chamacos, lo que fuera. Junté una feria vendiendo mi moto. Pedí prestado a un tío que es medio agiotista y me lancé. El plan era cruzar por Sonoita, allá por Sonora. Llegué en camión. Hice como 2 días de camino, con el culo cuadrado de ir sentada y el miedo en la garganta. Uno llega a la frontera y el aire cambia. Se siente pesado, como si todo el mundo te estuviera mirando, calculando cuánto vales o cuánto te pueden sacar. Me quedé en un hotelillo de paso, de esos que huelen a humedad y a cucarachas, esperando a que el contacto me dijera cuándo salíamos. La primera vez que intentamos cruzar fue un desastre. Éramos un grupo como de 12. El guía, un chavito que no tendría ni 20 años, se veía más nervioso que nosotros. El flaco, le decían. Nos llevó por una zona de matorrales bajitos, pura espina y tierra suelta. Caminamos toda la noche. Yo no traía condición, la neta. Me dolían las piernas, me faltaba el aire, pero el miedo te hace caminar. El miedo a que te agarren, o peor, a que te dejen tirada ahí. A medio camino, vimos luces, las camionetas de la migra. El flaco nos dijo, tírense al suelo y no respiren. Nos quedamos ahí, pegados a la tierra, con el corazón retumbando en los oídos. Pero nos vieron, o nos olieron, no sé. Empezaron a echar las luces y a gritar en inglés. Corrimos. Yo corrí pa' donde pude, me raspé toda la cara con una rama, perdí una botella de agua. Al final, nos agarraron a casi todos. A mí me treparon a la camioneta, me llevaron a la hielera, me tomaron datos y pa' atrás, deportada por la misma garita al día siguiente. Ese fracaso me pegó duro, no solo por el dinero perdido, que ya era un chingo, sino por la vergüenza. Volver a llamar a mi mamá y decirle, ama, no pude. Ella lloraba. Me decía que me regresara a San Luis, que ahí veíamos cómo le hacíamos. Pero yo soy terca. Y la deuda del tío seguía ahí. No podía regresar con las manos vacías. Así que me quedé en la frontera, buscando otro coyote, otra oportunidad. Pasaron como 3 semanas. Conseguí contactar a otro grupo. Decían que estos eran más seguros, que te cruzaban por una zona más cabrona pero menos vigilada, más pegado al desierto abierto. La ruta de la muerte, le dicen algunos, pero en ese momento yo nomás escuchaba ruta segura. Me costó más caro. Tuve que pedirle a mi prima que me adelantara lana.
La segunda vez, esa es la que no se me olvida, salimos de madrugada. Hacía un frío de los 1000 demonios, de ese que te cala los huesos aunque traigas chamarra. Éramos menos, como 7 personas y el guía, un tipo ya mayor, serio, de esos que no te hablan si no es para darte una orden. Don Beto, nos dijo clarito, celulares apagados, sin batería si se puede. Aquí el que hace ruido se queda. Yo traía un cacahuatito, un Nokia viejo que era de mi papá. Me lo quedé yo cuando él murió porque tenía sus mensajes guardados y no quería borrarlos. Era mi amuleto, haz de cuenta. Lo traía en la bolsa del pantalón, pegado a la pierna. Sí lo apagué. Te lo juro por mi vida que lo apagué antes de subirme a la van que nos acercó al punto de bajada. Caminamos horas. El paisaje era... no sé cómo explicarte. Era gris. Todo se veía igual. Piedras, arena, arbustos secos. El silencio del desierto no es silencio, ¿sabes? Tiene un zumbido. El viento suena raro, como si silbara entre las piedras. Y tú vas ahí, concentrada en dónde pones el pie para no torcerte un tobillo, para no pisar una víbora. Ya había amanecido. El sol empezaba a pegar fuerte. Estábamos descansando en una sombra de unas rocas grandes. Don Beto nos dijo que tomáramos agua, pero poquita, que había que racionar. Yo estaba recargada en la piedra, con los ojos cerrados, pensando en mi casa, en mi cama, pensando en qué chingados hacía yo ahí. Y entonces sonó, no vibró. Sonó, con el tono ese de rintintín, el predeterminado de Nokia, a todo volumen. En ese silencio, el sonido fue como un balazo. Todos voltearon a verme con una cara de odio. Don Beto se paró en chinga y se me vino encima. ¿Qué te dije, pendeja? Apaga esa madre. Yo estaba temblando. Metí la mano a la bolsa. Saqué el teléfono. Mis manos sudaban frío. Lo miré para apagarlo rápido, para sacarle la pila y tirarlo si era necesario. Pero vi la pantalla. Decía, papá, se me heló la sangre. Te lo juro. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima. El teléfono de mi papá estaba dado de baja. El número ya no existía. Y aunque alguien lo tuviera, yo no lo tenía guardado en ese chip con ese nombre. Ese era su teléfono. «Contesta o apágalo», me gritó don Beto en voz baja, pero furioso. No sé por qué, de verdad no sé qué me pasó, pero contesté. Me llevé el teléfono a la oreja. «Bueno», dije, mi voz apenas salía. Del otro lado no se oía voz. Se oía estática. Mucha estática, como cuando sintonizas mal el radio. «Shh, shh». Y entre el ruido, una respiración. No era una respiración normal, era forzada, húmeda, como cuando alguien tiene los pulmones llenos de flema o de líquido. Una respiración agónica. ¡Ja! ¡Check! ¡Ja! Era igualita a como respiraba mi papá las últimas horas en el hospital. Ese sonido de la muerte que se te queda grabado y que nunca quieres volver a oír. ¿Papá?, pregunté, y se me empezaron a salir las lágrimas. La respiración se detuvo un segundo. Y luego, entre la estática, escuché algo que no eran palabras. Era como un quejido largo, gutural, y se cortó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, llorando como una estúpida. Don Beto me arrebató el celular, le sacó la pila y me la aventó. «Estás loca, morra, nos vas a delatar», me decía, pero yo no lo escuchaba. Yo solo sentía un pánico que no era de este mundo. No era miedo a la migra, no era miedo al desierto. Era un terror profundo, de ese que te dice, vete de aquí. Sentí, con una certeza absoluta, que si daba un paso más hacia el norte, me iba a morir. No sé cómo explicarlo, era una convicción física. Me dolía la panza, las piernas se me hicieron de trapo. «No puedo», dije. «¿Qué?». Don Beto me miraba como si quisiera golpearme. «No puedo seguir, me voy a regresar». El grupo se me quedó viendo. Un señor me dijo, «No seas tonta, muchacha, ya estamos adentro, falta poco». Pero yo negué con la cabeza. No podía mover los pies hacia adelante. Literalmente mi cuerpo no respondía. Don Beto escupió al suelo. «Haz lo que se te dé tu chingada gana. Si te regresas es pedo tuyo. Nosotros nos vamos. Aquí no esperamos a nadie». Y se fueron.
Los vi alejarse entre los matorrales, haciéndose chiquitos. Yo me quedé ahí sentada un rato, con el teléfono desarmado en la mano. Cuando se me pasó un poco el temblor, agarré mis cosas y empecé a caminar de regreso. Fue una estupidez, lo sé. Regresar sola es igual de peligroso o más, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar. Caminé horas hacia el sur, guiándome por el sol, rezando lo que me sabía. Tuve suerte, mucha suerte. Me encontró una patrulla fronteriza gringa antes de que se hiciera de noche. Me vieron caminando como zombi por una brecha. Me procesaron otra vez. Me interrogaron más duro esta vez porque andaba sola. Pensaron que era mula o algo así. Les dije que me había perdido del grupo. No les dije de la llamada. ¿Pa' qué? Me iban a mandar al loquero. Cuando me deportaron a Nogales, estaba deshecha, física y mentalmente. Me sentía la peor fracasada del mundo. Había tirado el dinero, la oportunidad y todo ¿por qué? ¿Por una alucinación? ¿Por el estrés? Me senté en la banqueta afuera de la oficina de migración mexicana y prendí el teléfono. Nada. Ninguna llamada en el registro. Ni de papá, ni de número desconocido, ni nada. La última llamada registrada era de mi prima, 3 días antes. Pensé que me estaba volviendo loca. De verdad lo pensé. Que el calor y la sed me habían tostado el cerebro. Me quedé en Nogales trabajando 2 semanas en una fonda, lavando platos, nomás para juntar para el pasaje de regreso a San Luis, o para intentarlo otra vez, porque la necesidad es cabrona, y el hambre no te deja pensar en fantasmas. Conocí a una chava ahí, la Marisol, que también andaba queriendo cruzar. Nos hicimos compas. Ella ya tenía un contacto seguro para cruzar por el lado de Ojinaga, en Chihuahua. Me convenció. Ándale, flaca, esta es la buena. Mi tío conoce al mero mero de allá, me decía. Y pues, la tercera es la vencida, ¿no? Acepté. Me moví a Ojinaga con ella. El cruce por Ojinaga fue diferente. Cruzamos el río Bravo en una lancha de hule a medianoche. El agua estaba helada, negra como boca de lobo. Luego caminamos por el desierto de Texas. Fue durísimo. Caminamos 3 días. Se nos acabó el agua el último día. Yo ya alucinaba con Coca-Colas con hielo. Pero cruzamos. Llegamos a una carretera cerca de Marfa. Ahí nos recogió una camioneta y nos llevó a una casa de seguridad en Dallas. Cuando por fin estuve segura, bañada y con comida en la panza, pedí un teléfono prestado para hablar a mi casa. No quería prender el mío, le agarré coraje. Me contestó mi mamá. Se soltó a llorar en cuanto oyó mi voz. «Hija, bendito sea Dios. Pensé que te había pasado algo». Gritaba y lloraba al mismo tiempo. Hablamos un rato. Le dije que ya estaba bien, que ya iba camino con mi prima. Y entonces, mi mamá se puso seria. Su voz cambió. «Mija, tengo que contarte algo», me dijo. Se oía asustada. Hace unas semanas, fue un martes. Sí, un martes 14. Me desperté de golpe en la madrugada. Sentí una angustia, Rocío, una cosa horrible en el pecho. Soñé con tu papá. Se me erizó la piel. El martes 14 había sido el día de mi segundo intento. El día de la llamada. ¿Qué soñaste, amá?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Soñé que te veía caminando en un lugar lleno de piedras, y veía una sombra negra, grande, que te iba siguiendo. Tu papá estaba ahí, a mi lado, pero se veía triste, mija. Y yo le gritaba, «Toño, ayúdala, no dejes que se la lleven». Me desperté sudando. Eran las 3 de la tarde tuyas, más o menos, no sé. Era de día. Me levanté corriendo y prendí la veladora del altar. Agarré la foto de tu papá, esa donde están ustedes dos en la feria, ¿te acuerdas? Y le recé. Le dije, «Viejo, por lo que más quieras deténla, que no siga. Si sigue por ahí se me muere. Impídele el paso. Asústala si tienes que asustarla, pero que no siga». Me quedé callada. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Calculé la hora en que mi mamá prendió la vela y le pidió a mi papá que me detuviera, aunque fuera asustándome. Coincidía casi exacto con el momento en que sonó mi teléfono en el desierto. Con el momento en que escuché su respiración de muerte. «Rocío, ¿estás ahí?», me preguntó mi mamá al ver que no contestaba.
Sí, amá, aquí estoy, le dije tragándome el llanto. Gracias. Nunca le conté lo de la llamada. ¿Para qué? Para asustarla más, para que piense que mi papá anda penando. Ella cree que fue el poder de la oración. Y pues, a lo mejor sí. Pero hay una cosa más. Unos meses después, ya establecida en Houston, vi en las noticias en Univisión un reportaje. Habían encontrado una fosa clandestina en el desierto de Sonora, en la ruta que salía de donde yo intenté cruzar la segunda vez. Un grupo de migrantes había sido interceptado por un cartel rival al que controlaba la zona. Los habían... bueno, no quiero dar detalles, pero los mataron a todos, por las fechas y la descripción de la zona. Estoy 90% segura de que era el grupo de Don Beto. Si yo hubiera seguido caminando con ellos, si no me hubiera regresado por el miedo a esa llamada, ahorita sería un hueso más en el desierto. Ese celular Nokia lo guardé en una caja de zapatos. Nunca lo volví a prender. A veces cuando limpio el closet y veo la caja, me dan ganas de sacarlo, nomás para ver si sigue ahí el registro, o si de plano me lo imaginé todo. Pero no me atrevo. Hay puertas que es mejor no tocar.